Quisiera saludarlos en primer lugar y rogarles que si tienes tu celular de forma que no está con silencio, me gustaría que lo revises y lo pongas en silencio, por favor. Y además, me gustaría que vean las diapositivas que están configurando el tema de hoy y comenzar juntos esta travesía por el día de hoy hacia las prácticas de Jesús. Y oremos juntos por la revelación de la palabra de Dios para hoy, que nos bendiga, que nos atraiga, que nos seduzca a vivir una vida intensamente cristiana. Oremos en esa dirección. Padre, te entregamos este momento de enseñanza y abrimos nuestros poros espirituales para recibir tu enseñanza, Señor, y revélanos la forma en que deberíamos estar contigo en una relación íntima, intensa y profunda, siguiendo tus pisadas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para hablar de Jesús, que es el centro neurálgico de nuestra vida cristiana, se requiere mucho tiempo y claramente hay que bucear hacia las profundidades de lo que es su vida y lo que él hacía y cómo lo hacía. Entonces tenemos a mano 4 evangelios que básicamente son la biografía de Jesús desde 4 perspectivas diferentes, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y claramente lo que encontramos en su contenido son historias que nos dejan algo con mucho sentido, con mucha intensidad, y por supuesto necesitamos leerlos. Entonces, cuando pensamos en biografía, si pensamos en biografías, seguramente ustedes han tenido la ocasión de leer por mutuo propio alguna biografía de alguien que te interesa, ¿no? Eso me imagino yo. Es decir, te ha interesado una persona de la historia y tú has dicho, eso quiero conocerlo más en detalle, me gustaría saber. Y yo pensé como ejemplo presentarles a Malala y decir de ella que es una chica que a los 15 años de edad publicó o habló, mejor dicho, así públicamente sobre los derechos de las mujeres en la educación. Cuando ella terminó, un hombre armado subió al autobús de su colegio y le disparó en la cabeza. Desafortunadamente para él, Malala no falleció y se ha convertido en una mujer feroz en la escena mundial, y a los 17 años ella recibió el Premio Nobel de la Paz y hoy por hoy está estudiando filosofía política y economía en la Universidad de Oxford. Entonces, si hay un interés en nosotros de ver la vida de esta joven tan intensa y ver cómo vive, qué hace, cómo lo hace, sería interesante. Pero también tenemos a uno que es un portento, a Nelson Mandela. Este hombre estuvo 27 años encarcelado y fue un abogado que luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Y finalmente, después de estar esos 27 años en la cárcel, salió para convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y de esa forma él lideró la reconciliación de su país y la igualdad racial. Finalmente, él también recibe el Premio Nobel de la Paz en 1993 por sus esfuerzos en la eliminación del apartheid. Y este es también otro sujeto, otro personaje que también su biografía nos mueve, digamos, a algo
revolución, algo de luchar, de activar en la sociedad. Pero también tenemos a Caterina von Bora. Ella fue una monja católica alemana que se convierte al protestantismo en tiempos de la Reforma Protestante y se casa con Martín Lutero ella. Tuvieron 6 hijos y criaron a 4 huérfanos, tenían 10 hijos en casa y ella fue una de las mujeres más importantes de la Reforma porque ayudó a definir la vida de la familia protestante, es decir, tomar decididamente unas decisiones, ¿no?, respecto de cómo vamos a hacer la familia cristiana. Así que dejo eso ahí, ¿no? Como igualdad de género, para llegar a 2 y 2, quiero presentarles a Martin Luther King, famoso por su discurso "Tengo un sueño". Quizás para algunos el discurso más importante de la historia humana, dicho por algún sujeto con buena retórica, es Martin Luther King. Él era pastor bautista y era también activista y se convirtió en un líder que luchó en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue un incansable defensor de los derechos civiles de los afroamericanos y su legado sigue siendo una inspiración en la lucha por la igualdad. Fue asesinado el 4 de abril de 1968. Así que ahí están esas 4 biografías que quería mostrarles como para generar un apetito por la importancia de conocer las biografías de las personas, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos leerlas? Tal vez para imitar sus éxitos o quizá para, conociendo sus fracasos, evitarlos en nuestra propia vida. Son gente que tiene sabor en su proceso de vida y entonces hay muchas cosas que les pasan porque son seres humanos. O también puede ser que queremos conocer acerca de ellos para volvernos como ellos, imitarlos en cierta manera. O bien quizás al revés, para asegurarnos que no seremos como ellos. Y aquí hay unas biografías espeluznantes cuyos nombres ni siquiera me atrevo a mencionar aquí porque son naturalmente biografías que no nos hacen bien, pero igual es interesante leer para ver cómo el desenfreno humano, cómo el ser humano lejos de Dios hace tantas cosas equivocadas. Bueno, también puede que nos llame la atención vivir con un poco los detalles de su vida, sus hábitos, sus rutinas, sus valores. De manera que quizás alguna de esas cosas pudiéramos imitar. Bueno, por ejemplo, ¿qué leía esa persona que te importa saber? ¿Se saltaba el desayuno? Son cosas muy coloquiales, muy familiares, ¿no? ¿Dormía siesta? ¿Qué hacía? Entonces hay un sabor allí en cuanto a leer biografías. Ahora, me pregunto si será que como seguidores de Jesús leemos las biografías de los evangelios con la idea de ser como Él. Y esta es una pregunta como más profunda en realidad. ¿De qué forma tú lees la Escritura? ¿Y de qué forma lees la vida de Jesús en cuanto a la profundidad que la vida misma de Él tiene? Y tal vez procurar ser como Él. Ese no es Jesús. Ya, se los digo al tiro. Franco Sefirelli nos ha mentido toda la vida. Jesús no tenía los ojos celestes. Tampoco era un prototipo estadounidense. Nos han mentido. Cuidado con eso, con lo que tú ves, porque realmente es ese el Jesús que dice la Biblia. Y yo me recuerdo que una de las cosas que me ha impactado de Isaías 53 es que dice en la versión Reina Valera que lo verán, pero sin hermosura.
Entonces, de ahí yo acuñé una frase para mí como el feíto Jesús. Entonces, claro, le hice la cruz a Sefirelli y a sus mentiras en la película de Jesús, que tanto se ve, ¿cierto? Todos los años. Pero en realidad Jesús es así, más o menos, ¿ya? Y esto dicen los expertos. Por lo tanto, Jesús era un tipo semita, ¿cierto? De tez más bien morena, ¿ya? Y esto también me ayudó a mí para sanar mi herida, digamos, mi herida de vida, porque cuando chico me decían negro, y yo no me sentía tan bien que me dijeran negro, es porque estaba de modé ser rubio y de ojos azules, y yo era la antítesis de la belleza masculina de aquella época, ¿no? Porque Sefirelli nos hizo mucho daño, y entonces... al final de cuentas, sané de esa herida de ser el tipo de un chico negro, el negro Larry. Así que un día mi hija me dijo, papá, ¿pero por qué te dicen negro si tú eres café? Y ahí sané. No soy negro, soy café, así como Jesús, ¿ya? Cuando tenía menos edad yo me parecía a él, porque barba negra, pelo así que ahora ya no me parezco a Jesús, así estoy complicado. Bueno, pero eso es. Finalmente se trata de descubrir a Jesús y su vida. ¿Qué hacía este hombre en la tierra? ¿Cómo vivió sus 33 años? Entonces, me encantaría que pudiéramos relevar algunas cosas de los evangelios. Los evangelios son más que bellas ilustraciones. Los evangelios son más que minas de oro teológicas. Hay gente que apetece la teología y en buena hora, pero necesitamos ver a un Jesús más real, más de la vida cotidiana. Y hay gente que se especializa con su cabeza en llenarse la cabeza de teología y quedan así cabezones. Imagínense un cabezón grande así, gran cabeza, y cuerpo chiquitito, sin desarrollarse, tanto que si se agacha se va a dar una vuelta carnero, porque el peso de la cabeza teológica lo va a llevar a caerse, porque eso pasa con los teólogos muchas veces. Bueno, los evangelios son más que contenido para enseñar a otros, porque eso es lo que pasa muchas veces con gente también, que le gusta saber para decirle a otros lo que tiene que hacer, ¿no? Y hay evangélicos especialistas en eso. Tú lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y no estudiamos, no vemos la biografía de Jesús para que prime este concepto tan nocivo de hacerte maestro porque no corresponde. Los evangelios son más que historia hebrea también, y más que conocimientos para polemizar. Hay gente que le encanta saber hacer las preguntas más difíciles solo para como creer que son eruditos. Entonces nos preguntan, oye, ¿y qué pasa con Jesús y, no sé, con María Magdalena? ¿Qué habrá ahí, no? Entonces piensan a hurgar en torpezas que no edifican nada, que no hay respuestas para eso y que finalmente, bueno, hay respuestas, pero la gente le gusta encontrar, como siempre, algo para polemizar. Y por supuesto son más que argumentos, mucho más que eso. ¿Qué son entonces los evangelios? Son como biografías, que estoy señalando eso, detalles profundos del estilo de vida de Jesús. Y eso te lo comunico con fuerza, lo voy a repetir, porque esta es una clave para entender cómo vivir hoy, ¿ya? Dice que son detalles profundos del estilo de vida de Jesús. Por eso atrás en la imagen aparece la corteza de un árbol. Y los expertos dicen que cada círculo de un árbol representa una cantidad de años. Y eso habla de la vejez del árbol también. Entonces hay mucho detalle en la vida de Jesús que está en los 4 evangelios y que necesitamos ver en profundidad cada circulito de la vida de Jesús, cómo florece, cómo se muestra ante nosotros para aprender de un Jesús mucho más
mucho más humano, mucho más profundo de conocer, mucho más emocionante de estudiar, porque los detalles de Jesús son muy bacanes, ¿verdad? ¿Ya? Y por esa razón yo les pido o les digo que sería muy prudente que tú vayas a los 4 evangelios a descubrir los detalles de Jesús. La forma en que él vivió el reino de Dios, por ejemplo. Entonces, el día a día de nuestro Jesús, sus ritmos de vida, su estilo de vida, sus prácticas, ¿qué hacía? Entonces, es algo más profundo que debemos mirar que todo esto tan informativo de los 4 evangelios. La idea es ir en lo profundo a buscar comida más interesante que nos permita ser como Él. Bueno, entonces, si yo sintetizo esto, podría decir que el ritmo de vida de Jesús, en particular de sus últimos 3 años, porque entre los 12 y los 30, los mormones dicen que en Latinoamérica. Esa es la locura que no está en la Biblia, que se inventa una cosa extraña, ¿cierto? Otros inventarán que entre los 2 y los, ¿no es cierto?, y los 30 años que desapareció, entonces empiezan a una elucubración y un invento para poder desviar la atención de lo meramente importante. Entonces, el estilo de vida de él constituyen entonces lo que se llamó hace años atrás las disciplinas espirituales. Pero al sintetizar con estas 2 palabras lo que es el estilo de vida de Jesús y sus ritmos en la vida que él llevó, sucedió que la palabra espirituales mareó un poco a la gente, porque la palabra espirituales es como suena más místico, más en el aire, más inmaterial. Entonces la gente pensó, pucha, yo no quiero, ¿cómo ser tan inmaterial, tan así blanco, así como tan santo, tan puro, tan espiritual, tan etéreo, tan en el aire? Entonces se complejizó la situación y por eso habremos de catalogar de mejor manera esto. Entonces, las disciplinas espirituales son, en definitiva, hábitos de tu mente y tu cuerpo en relación con tu vida cristiana. Es decir, que a la luz de la vida de Jesús y los ritmos de vida que él tenía y su estilo de vida que él manifestaba a diario, los que lo seguían tenían la posibilidad de expresar en su cotidiano, en sus pensamientos, en su filosofía, incluso en su cuerpo, en su alma, en sus emociones, en su mente, lo que era vivir al lado de Jesús. Pues bien, si uno llevase esto a una nueva palabra, las prácticas de Jesús, es decir, disciplinas espirituales, es decir, las prácticas de Jesús, suena menos, diré, menos religioso, suena menos rimbombante, es como bajarle el pelo a una cosa que es bastante concreta, digamos. ¿Qué hacía Jesús en sus prácticas? Se levantaba y se acostaba. Eventualmente comía un desayuno y almorzaba y eventualmente algo en la noche. También Jesús iba al baño por si acaso, porque hacía pipicito y caquita. No sé si les cabe eso en su cabeza, que Jesús hacía eso, que no era tan etéreo, ¿no es cierto? Era un ser humano normal y corriente. Sus patas a lo mejor estaban hediondas de tanto caminar en los polvorientos caminos de Israel, ¿o no? Probablemente, y ahí empezamos yo quiero que con esto explicar que necesitamos bajar la situación a un modelo humano para poder imitarlo, porque si no cabe la posibilidad de que nosotros creamos de que la vida de Jesús es inimitable, porque él era un Dios. Era un tan gran hombre espiritual, tan elevado que sería imposible que yo lo imite. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, sed o sean imitadores de mí, como yo tampoco. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa con las prácticas de Jesús? En Mateo 5:19, ¿ya? El que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Fíjense bien la dupla de obediencia y enseñanza. ¿Qué es primero? La enseñanza que yo recibo, pero inmediatamente surge la obediencia como modelo de escuchar unas sentencias específicas, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, y todo lo que hay ahí en capítulo 5 hasta el 8, hasta el 7 y de Mateo, y ahí uno puede entender que son grandes sentencias para escucharlas también, pero para obedecerlas, y luego para enseñarlas. Entonces, esa cosa es fuerte, esa declaración, porque en el fondo alude a un hecho de que el oyente de Jesús necesita escuchar las palabras de Jesús, pero también necesita, en primera instancia, escucharlas para sí mismo. Es decir, Él me dice esto, entonces yo obedezco lo que Él me dice y hago lo que Él me dice y lo pongo en práctica. También en Mateo 7 dice así Jesús: el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. La palabra la sigue, o esas dos palabras ahí, tienen que ver como una decisión de que yo me siento a los pies de Jesús, escucho la propuesta filosófica, moral, ética, la propuesta evangélica, la propuesta de desafíos, la propuesta de visión, la propuesta de misión, la propuesta de yo quiero que Jesús, como gran líder de la humanidad, yo quiero esto, para allá va toda la cosa, por favor, escuchen y vamos juntos. Y eso es la sigue. Y lo habla en singular, no en plural. No mete a toda la gente en el barco, sino que lo habla así, como si tú, en singular, como sujeto único y repetido, mujer, joven o viejo, niño o joven, o qué sé yo, trabajador de una X empresa u otra, da lo mismo. Pero si tú escuchas la enseñanza de Jesús, entonces lo natural sería seguirla. Pero en ese proceso de seguirla es donde hay pifias en nosotros. No sé si convienen conmigo en esto. Hemos tenido pifias. Porque seguimos lo que entendemos, tal vez lo conveniente, pero aquellas sentencias de exigencia mayor quedan botadas en el camino porque no somos capaces de seguirlo. Sigamos. Entonces, las disciplinas espirituales, los hábitos, las prácticas de Jesús, ¿ya? Son la forma que nosotros somos enseñados a seguir a Jesús y adoptar su estilo de vida. En el fondo, todo se trata de ser como Jesús. Pero para hacerlo tenemos que encontrar lo sabroso de los detalles. Porque, por ejemplo, si yo dijera, ya, quiero ser igual a Jesús, dificulto que usted y yo, me incluyo en este mismo proceso, hayamos hecho tantos milagros como Jesús. No sé si tú hiciste algún milagro alguna vez de resucitar un muerto. O no sé si tú hiciste alguna cosa tal como resucitar, o sea, no sé, me acordé de la niña de 12 años que había fallecido y Jesús sacó a toda la gente y después la resucita, ¿no? Pero también sanar o hacer milagros, ¿no? Como, no sé, ver, un ciego ve, un sordo oye, un cojo tiene pies nuevos. Estamos así de Jesús, nos vamos a marear y decimos, no, pues eso yo no lo puedo hacer. Porque son palabras mayores. Uno empieza como a elucubrar una razón para decir eso, no. Bueno, ok. Pero si vamos a los detalles más naturales, por decirlo de alguna forma, por supuesto, debo decir que el desafío de resucitar un muerto sigue estando vigente para nosotros, ¿no? ¿Sí? Porque Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer. O sea, el medio desafío. Bueno, pero la idea es
adoptar el Jesús en lo pequeño, en lo nimio, en lo que parece no ser tan importante. Por ejemplo, Jesús dijo que si tú le das un vaso de agua a alguien, el resultado de eso sería un premio en el cielo. Entonces, como lo simple, dar un vaso de agua a alguien que lo necesita, resulta ser un detalle sabroso de la vida de Jesús. Y aunque yo no haga un milagro de resucitar un muerto, sin embargo, el gesto bello, pequeño, simple ¿no es cierto?, dar un vaso de agua, constituye un acto espiritual, dar un vaso de agua. Por ejemplo, constituye un premio en el cielo que cuando tú te vayas, tomes tu vaso que está en el piso y lo pongas en el basurero. La Julita constituye un premio en el cielo que tú te hagas cargo de la taza que dejaste ahí tirada porque otra persona va a tener que hacer lo que tú tenías que haber hecho. Son los detalles de la vida de Jesús que nos deben llamar la atención. Y no tanto estas cosas rimbombantes de que, claro, si hay gente que le gusta decir, hagamos milagros, vamos, o sea, es verdad eso, pero ahora estamos en otra. En lo detalle. En lo del detalle. Entonces, hábitos tuyos, conseguir un hábito es horriblemente difícil, pero conseguir un hábito de poder seguir a Jesús en las cosas detallistas. No me quiero desviar porque mi cabeza bulla aquí adentro de mí, pero voy a seguir. También lo podemos decir de esta forma: ¿cómo hacer espacio para la salud y la vida espiritual? Es decir, ¿cómo Jesús puede bendecir tu vida cuando tú vas a la par con Él día por día y tu salud se mejora, tu vida emocional está mejor, como está la vida espiritual y tú puedes estar con Él? Entonces, algo sucede si practicásemos estos conceptos de hábitos cristianos, que aunque tienen el nombre rimbombante y grande de disciplinas espirituales, hay que bajarlas a una cosa de tu ser homologándose con Jesús en tu actuar. Sigo. Entonces, aquí hay un problema que quiero mencionar que lo tenía yo en mi vida de hace años atrás, y lo pongo aquí porque fue para mí una revelación grande que es para mí, pero la comparto. Dice: los hábitos son un medio para obtener un fin. Eso lo voy a explicar más ahora en la cita bíblica que está ahí señalada. Pero piénsenlo. Tengo un hábito para obtener un fin. Entonces, tengo el hábito de comer sano, porque lo que quiero es una vida sana. Pero en mí eso no ocurre. Es difícil para mí lidiar con mis hábitos del sibarita. Y más encima de allá cuando a uno le gusta el pernil y esas cuestiones, ¿ya? Pero bueno, un hábito es algo que yo hago, me disciplino hasta llegar a ser algo que consigue un fin. Cuando las disciplinas espirituales, por ejemplo, la lectura de la Biblia, la oración, el descanso y otras, se vuelven un fin en sí mismas, es que nos hemos vuelto legalistas. Esto me pasaba a mí, ¿ya? Entonces, comparto esto. Juan 4, 39 y 40. Ahí va. Dice: ustedes, dirigiéndose Jesús a los religiosos de la época, unos fariseos, dice, estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ese es el 39 de Juan 5. Y yo provengo de una iglesia donde las Escrituras eran más importantes que el Dios de las Escrituras. Se llamaba más la Biblia que a Dios.
Entonces estudiábamos la Biblia, pero estudiábamos la Biblia, y éramos expertos en estudiar la Biblia. Éramos así. Así fui criado yo en una iglesia evangélica, donde la Biblia era muy importante. Había un mes de la Biblia en septiembre, había muchísimas cosas que tenían que ver con la Biblia, pero yo no había advertido hasta que llegué a esta congregación, en mis estudios acerca de la gracia, en mis estudios acerca de la vida con Jesús más relacional, caí en el versículo 40, que dice: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, y ahí puntos suspensivos, que dice la Escritura. Es decir, los religiosos de la época de la Biblia, que era un hábito digamos, judío, pero ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, porque no quisieron ir a Jesús para tener la vida que decía la Escritura. Entonces amaban más la Escritura que a Jesús, obviamente. Y esa es la revelación, que actos cristianos, que son hábitos que bien pueden servirnos, se transformen en un currículum. Sí, yo ayuno 3 veces al día, o sea, 3 veces a la semana, o oro 3 veces al día como Daniel, o yo leo la Biblia una vez al año y la leo además, entonces uno empieza como a poner un currículum y se queda con el currículum, pero al final de cuentas nos hemos convertido en gente de hábitos sin fondo. Y eso no es de lo que estamos hablando, obviamente. Porque el fin de todos los hábitos es vivir al máximo con Jesucristo. O sea, si yo voy a leer la Biblia, me voy a situar como un viajero en el mismo momento que Jesús va haciendo la vida con su ministerio. Entonces, iban por el camino, ¿cierto? Cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Qué simpleza, ¿no? Porque son detalles. ¿Cómo le enseña uno a alguien cosas importantes? Y Jesús tenía esa maestría de tomar las cosas cotidianas y hacernos ver la verdad, las cosas más en profundo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, no tenía almohada, porque en el fondo el ministerio de Jesús era itinerante y muchas veces dormían probablemente en el camino, otras veces en algún lugar de alojados. Pero en definitiva, lo que está diciendo es: yo no tengo casi nada para vivir. ¿Ah? Entonces, claro, el decir yo te sigo a donde quiera que vayas, siempre y cuando hay un hotel de 5 estrellas, bacán, o si tú me llevas a países extranjeros y ahí vemos, entonces viajo en avión, me tomo un café en una buena cafetería, en verdad no es la mano, porque Jesús tiene una otra forma de vivir. Por eso el fin es vivir, es invertir cada momento del día con placer, consciente de la compañía con Jesús. Y claramente Jesús dijo: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El fin es invertir toda nuestra vida con la persona más amorosa, alegre y pacífica que jamás haya existido. Tenemos ese privilegio en nuestra mano, un tesoro, una perla de gran precio, y muchas veces se nos nubla el valor de esta perla preciosa, por diferentes razones humanas. Pero gracias a la misericordia, a la compasión infinita y a la gracia de Dios que jamás se acaba, no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios ha extendido su misericordia porque no quiere que muramos, porque Él tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. Eso somos hoy, pero necesitamos asumir el desafío de seguirlo a Él plenamente. Ojo, Jesús nunca ordenó así que te despiertes en la mañana y que tengas un tiempo de quietud. Jamás lo dijo. O que leas tu Biblia, que vivas en comunidad, o que des dinero a los pobres, o cualquiera de las prácticas centrales de su vida. Él no lo decretó, no lo ordenó como un mandamiento. Al contrario, lo que hizo fue, puso todo en práctica. Los que iban con él sabían lo que él hacía y él les decía: síganme. Era menos protocolar.
Era como simple. ¿Ustedes quieren vivir bien? Síganme. Y vean cómo yo lo hago. Imítenme. Y esa cosa es mucho más sabrosa en la vida que cubrirnos con el manto de la teología, hice Ágape 25. Terminé hasta el Ágape 25. ¿Ya? Vengo todos los domingos a la iglesia, soy una persona que da un buen, ¿no es cierto?, un lulo ahí, pongo lulo. ¿Ya? No, algo mucho más sencillo, sígueme, haz como yo. Y después, la mejor traducción para ese lenguaje original de Jesús es: sean discipulados por mí. Y aún mucho más coloquial: copien los detalles de mi vida. Tomen el modelo de mi vida diaria como propio. Me levanto y quiero ser como Jesús. ¿Te ha tocado hacer esa? Es como, ¿te ha desafiado alguna vez? Ya, hoy día sí. Hoy día sí. ¿Lo has hecho alguna vez como diciendo, ahora quiero ser como Jesús? ¿Sí? Ya, pues díganme. Díganme que sí. ¿Quieres copiar los detalles de la vida de Jesús? ¿Sí? ¿Juntarte a carretear con los pecadores? ¡Qué buena! Ir al barrio Italia, al Bellavista, al Bella, se dice ahora al Bella. O quizá ir a, no sé, al barrio Lastarria. O ir a cualquier parte donde hay carrete y ver los pecadores que están ahí drogándose y todo. Y tú vas y te pones ahí, oye, yo quiero comer con ustedes también. ¿Y qué pasaría con eso en la iglesia? Que dirían, uy, ese hermanito, yo lo caché que andaba en la revuelta política. Ah, ¿ahora qué es? Porque eso no es cristiano. ¿Y quién dijo que eso no era cristiano? Entonces tendríamos que eliminar al señor Martin Luther King de la historia de las buenas biografías, porque era un pastor bautista, activista político. Yo lo encuentro notable. Porque Jesús se juntaba con la calaña que no nadie quería juntarse. Jesús digamos, perdonaba a prostitutas o a mujeres adúlteras, 5 veces casadas y ahora convivientes. Entonces, la maestría de Jesús pasa por una cuestión de le quebramos todos los saques a los religiosos. Ese es un poco los detalles de la vida de Jesús. Sigo. Jesús dijo a sus discípulos una sentencia terrible. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Son 3 cositas nomás, son fáciles. Son 3 cositas nomás, ¿ya? Entonces se trata de esa palabra margetes del griego, que es un aprendiz disciplinado. Se trata de que uno sea espiritual, mental y emocionalmente formado a la imagen de Jesús. Y por eso es que quien quiera seguir a Jesús naturalmente tiene que hacer estas 3 cosas. Niéguese a su propio proyecto de vida. No es que no puedas trabajar, no se trata de que Él quiere que tú seas un cesante. Por favor, no es la exégesis de este pasaje. Hablé una palabra difícil para que crean que sé. No es eso, ¿ya? Se trata de algo que es muy concreto, ¿ya? Pedro Juan y Jacobo estaban tirando las redes al mar. Y Jesús les dice, oye, vengan, van a ser pescadores de hombres. Y lo siguieron, dejaron su labor, obviamente. Pedro era casado, nunca se supo de su esposa, pero él fue fue con Jesús. Y hay detalles que no los sabemos, pero que Pedro amó a Jesús, lo amó porque él aprendió seguramente el orden divino, digamos. Primero Dios y después la familia. Entonces, eso es el punto. Y de ahí tenemos que movernos hacia allá, ¿ya? Por eso, para Jesús, el liderazgo no se trata de extorsionar y menos controlar, ¿ya? Por ejemplo, controlar a la iglesia desde el punto de vista financiero, que sería una cosa típica que ocurre en las iglesias. Es como quien más da, tiene más derecho a estar aquí. ¿Sí o no? Porque los que no dan, no están aquí en los lugares de privilegio. ¿Cachan esa, no? Es como el orden religioso pervierte lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo que hizo Jesús fue ser un ejemplo
e invitar a la gente a venir con él. ¿Ya? Él llevó a la gente a una nueva forma de vida y dijo, bueno, si están cansados de la forma en que han vivido y quieren descanso para sus almas, entonces vengan, tomen el yugo fácil y copien los detalles de mi vida. Eso es ser quienes copian al líder. Eso. Aquí cuando a veces alguien dice una palabra cualquiera y pues queda como muletilla, ¿ya? Todos la usan. Entonces alguna vez alguien dijo, oye, qué bacán, y ahora todos decimos, qué bacán. Quedó así como una cosa instalada. Y eso es imitar, es copiar, es como escuchar y decir, lo estoy diciendo como lo dicen los demás, ¿ya? Y en fin, las prácticas de Jesús son la forma en que abrimos mente y cuerpo a un poder mucho más grande que el nuestro, el del Espíritu Santo, para acceder a Dios en el nivel más profundo de nuestro ser. Esto yo lo encontré notable, esta frase, porque el nivel espiritual que exhibimos es lo más alto a lo que podemos llegar en esta tierra. ¿Tú crees que tu nivel espiritual hoy es el nivel supremo al que Dios te llamó a ser mientras estás aquí en la tierra? No, yo bien digo que no. Estamos hechos para algo más grande desde donde estamos y llegar a un lugar más superlativo, más grande, más profundo, más de todo. Entonces, eso ocurre, ¿ya?, cuando nos abrimos al poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo transforma la vida y nos permite conocer a un Dios en un nivel más profundo en nuestro propio interior. Es muy interesante esta frase. Pero, ¿cómo se hace? Eso requiere un lugar para estar solo, para entender lo anterior y todo lo que he dicho en este rato. Necesitamos entenderlo estando solos. ¿Pero por qué tenemos que estar solos? Bueno, déjenme examinar la Escritura. En Mateo 3 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Esto ocurrió justo después de su bautismo, a los 30 años. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se le acercó. Entonces aquí es bien contrapuesto esto, cómo el Espíritu Santo lleva al Hijo de Dios a un desierto, que tipifica, obviamente, la soledad más absoluta, la carencia de alimento más absoluta eventualmente, donde hay cero posibilidades de sobrevivir con un sol abrasador. Pero más allá de eso, y por si fuera poco, luego de esos 40 días apareció Satanás. ¿Y por qué requerimos estar entonces solos? ¿Y por qué entendemos esto que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Porque allí tuvo que enfrentarse cara a cara con Satanás. Y el mal debe ser derrotado. ¿Y quién lo puede hacer? La preparación espiritual de 40 días sin tomar agua ni comer ningún alimento y un poder profundo emana de estar solo con Dios tanto tiempo. Y por esa razón el desierto, en este caso, no es un lugar de debilidad, sino un lugar de fortaleza. Porque es allí, en ese espacio, donde Jesús agarró la fuerza de Dios para enfrentarse al lado oscuro de la fuerza. Porque era allí y únicamente allí que Jesús estaba en el punto máximo de sus poderes espirituales, estando solo con Jesús en un tiempo apartado. Esto quiere decir entonces que fue solo después de casi un mes y medio de ayuno y oración en un lugar tranquilo que él tuvo la capacidad de enfrentarse al mismo diablo y salir triunfante. Eso fue en Marcos 1 ahora, salto de ahí del tiempo de la tentación, salto ahora al primer día del ministerio de Jesús, el primer día de trabajo de Cristo como Mesías. Se levantó temprano, enseñó en la sinagoga,
sanó a la suegra de Pedro durante el almuerzo y se quedó hasta tarde sanando a los enfermos y endemoniados. Y obviamente al final debe haber estado muy agotado, ¿no? De un día tan intenso como eso. Sin embargo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Por eso, la constante de Jesús en su ritmo de vida era la soledad. Hacía las obras del reino, pero él tenía que salir a su lugar de quietud y allí, en ese lugar de quietud, entonces cargaba nuevamente su nivel espiritual para seguir haciendo su ministerio. Esto quiere decir entonces, por extrapolación para nosotros, que necesitamos estar siempre en una constante de soledad con Jesús, tiempo con Jesús. Es como seguir las pisadas de Él y hacer eso. Cuesta mucho, ¿no? ¿Sí o no? Como estos son de los manjares más exquisitos de la Escritura, pero requieren pasos firmes de construir nuestra vida con hábitos saludables en la fe. Si salto a Marcos 6, ¿ya? Era tal el nivel de ministerio de Jesús que la Biblia llegó a declarar como no tenían tiempo ni para comer. ¿Te ha pasado eso? Como que estás enrollado en el quehacer y no tienes tiempo ni para comer. ¿Sí? Entonces, eso le pasó a Jesús porque era tanta la gente que iba y venía que Jesús dijo, vengan conmigo solos a un lugar tranquilo y descansemos un poco. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos tras esta enorme efusión ministerial. Ya, lo hicimos, no tuvimos tiempo ni para comer, pero ahora vengan conmigo, estemos solos, vamos a un lugar tranquilo y descansemos. Y ahí no se habla de comer, se habla de estar con Él. Entonces, vayamos notando la importancia de la soledad, como que lo que realmente necesitamos es, después de un largo y trabajado día o semanas, es apartar días para estar con Él. Y lo que necesitamos no es, en verdad, una cervecita o chela, como se dice ahora, o una salida para carretear, ni una noche de series, tampoco horas de celular. Lo que necesitamos es alejarnos de todo el ruido y de las personas y lo que hicieron fue entrar en la barca con Jesús y se fueron solos a un lugar solitario. Por lo tanto, quiero hablar de una palabra que no se usa mucho, está muy desusada, la solitud, ¿ya? Solitud es una agradable sensación de estar a gusto con uno mismo. Es estar solo por voluntad propia y disfrutarlo. Y cuando le agregamos a esta solitud la compañía de Jesús, que por lo demás Jesús vive en nosotros porque vive en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que jamás estamos solos, porque el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo mortal, dice la Escritura. Entonces siempre estamos acompañados del Espíritu Santo y de Jesús. Y la solitud necesaria para estos días del siglo XXI y su mega importante estructura de enajenación es estar solos, agradablemente solos, a gusto con uno mismo. Y claro, si uno está con Jesús y hace un retiro personal con Jesús y hay algo que en ti no está bien, al estar con Jesús, eso se apaga, se perdona, se liman las asperezas, uno llora, uno descansa, uno piensa, uno se duerme, despierta otra vez y se da cuenta que Jesús tiene el poder de transformar lo malo en bueno. El lamento lo transforma en danza. Y la aurora viene poquito a poco y se acaba la oscuridad, la solitud. Estar por voluntad propia con Él y disfrutarlo. Y voy a leer esto último.
Las prácticas de Jesús, lo que Él hizo, son la forma en que abrimos mente y cuerpo a un poder mucho más grande que el nuestro, el del Espíritu Santo, para acceder a Dios en el nivel más profundo de nuestro ser. Con esto quisiera ahora finalizar mi mensaje y solo quería pedirles que en una actitud de humildad, pero también una actitud decisiva, digamos, una invitación nada más. Puedes no pararte, porque voy a pedir que se paren, pero aquellos que perciben que su nivel de vida con Jesús está bajito, pero a raíz del ejemplo de Jesús, de querer siempre estar con el Padre, apartarse de la multitud, buscarlo a Él, practicar esta solitud, el quitar la bulla de los oídos. Todos aquellos que sienten que en realidad sería bueno hacer un compromiso con buscar más y que el Espíritu Santo transforme tanto nuestra vida que lleguemos a ser como el Maestro. Si tú tienes esa intención, aunque tal vez tú dirás, yo no podré ser capaz, está bien. No vamos a ser capaces, porque en realidad la Biblia dice que es Él en quien nosotros hace lo que le agrada a Dios. Él transforma nuestra existencia. Así que simplemente eso. Los invito a ser como un cuerpo de creyentes que necesita fortalecerse, necesita espiritualidad mayor, que necesitamos crecer, madurar, que necesitamos estar menos con las cosas que son nos estorban. Tú sabes lo que más te estorba. Y dejar cosas, renunciarlas, para estar solo como un modelo de vida que Jesús lo enseñó a sus 12 discípulos siempre. Todos los días, eventualmente, probablemente, ellos siempre tenían esta sensación de ver a su maestro orar. De hecho, cuando salía a orar y se les perdía y lo encontraban después de rato, ¿dónde estaba Jesús? Entonces, bueno, y también está eso tan feo que pasó cuando Jesús murió y él antes de morir invita a Pedro, Juan y Jacobo y le dice, oye, quédense aquí, yo voy a orar un poco para allá, oren conmigo. Y pasó que los discípulos se quedaron dormidos. ¿Entiendes? Esos son los detalles de nuestra humanidad en la Biblia, pero también son los detalles del amor de Jesús que dice, oye, ayúdenme, pues, hagamos la pega juntos. Entonces yo te quiero pedir que te sumes a hacer el trabajo que Jesús está haciendo de encargarse de la humanidad toda por amor. Y es nuestro privilegio también sumarnos a esa línea de vida de Jesús, a los detalles pequeños, pero al mismo tiempo poderosos para cambiar esta sociedad. Así que los invito a ponerse de pie en esa línea, digamos. Sí, Señor, yo quiero este compromiso, yo lo quiero.